Hola, somos Ancata Entrevistas y estamos aquí hoy con Santiago Fillol. Nos gustaría saber de qué manera tu experiencia en el campo académico te influye a la hora de abordar un guión y viceversa. Pues la verdad que al principio empecé como a hacer un recorrido más académico porque sentía que yo venía a trabajar mucho más en un campo práctico. O sea, estábamos rodando mucho cuando éramos chavales y sentía que había algunas cosas que solo se solucionaban en la teoría. Y entonces empecé el doctorado un poco por eso, porque sentía que necesitaba como una relación con los conceptos y con los autores y con una forma de como hilar necesidades de miradas y de construcciones y de estructura que no me parecía que se profundizaran solo el artesanazgo. Entonces empecé casi de un modo natural a sentir que era muy erosionante solo rodar, solo trabajar, y que las formas de ganarte la vida solo trabajando en la práctica eran muy esclavas, que cuando estudiabas tenías un tiempo muy propio, que la temporalidad que uno empieza a construir cuando estudia no tiene un principio o un final, tiene el puro alimento de estar descubriendo algo. Entonces, que se parece bastante el momento de descubrimiento teórico al momento de escritura, de un esbozo de guión o de una estructura que te pueda servir para rodar. Y que es algo que no tiene ningún parangón con casi nada de los tiempos del rodaje, que son netamente industriales. Entonces, sí me parecía que había ahí una especie de temporalidad infinita, pura, ¿no? Un libro te lleva a otro libro, una peli te lleva a otra peli, y uno se convierte un poco en una especie de loco que se va ramificando y ramificando y ramificando, y sientes la angustia de no leer sánscrito a la vez que el fervor de estar como logrando ir de libro a libro. Yo me traje un pequeño libro, perdón, que es algo del encuadre un segundo, pero era porque mira, justo pensé que algo de esto podía funcionar y es... Nada, esto era cuando estaba haciendo la tesis, que es bueno, el clásico, el primero de Deleuze, y me empezó a pasar, bueno, veis que está todo lleno de papelitos, y me empezó a pasar medio de un modo natural que iba empezando a hacer así como papelitos de Deleuze, Peirce, tesis, y a la vez de aquí hay un guión posible, o aquí hay una peli posible. Entonces, bueno, noté que era como esto, como una cuestión anfibia de releer algo que decía sobre Stroheim Deleuze y a la vez empezar a ver que ahí había a lo mejor una posibilidad de rehacer una peli. Entonces sentí que, bueno, que mi elección era como bisexual, si quieres, ¿no? Que siempre iba a estar entre querer investigar y querer pensar lo que salía de aquí. Y bueno, empecé a sentir eso, que siempre iba a subrayar por dos vías, todo libro y toda peli que viese. Y ya que mencionas a Deleuze, creo que íbamos a hacerla después, pero teníamos una pregunta sobre él y creo que merece la pena abordarla ahora. Bueno, Gilles Deleuze, el filósofo francés, ya que es un nombre tan recurrente, ¿no?, a la hora de abordar los estudios sobre cine, ¿qué opinión te merecía su teoría? Y si crees que está excesivamente taxonomizada, el sistema de las dos imágenes que a su vez se dividen en varias, una imagen afección, percepción, acción, ¿crees que taxonomizar excesivamente las imágenes pervierte su posible poder? No sé, he pasado como por varias etapas. Creo que casi todos los buenos, pasionales escritores de cine te llevan a muchos escenarios en tu relación con ellos. Casi siempre cuando empiezas a estudiar hay una pulsión destructiva, que uno la entiende más tarde quizás, que es como necesidad de saber más que lo que sabe ese autor, o necesidad de encontrarle el punto débil, quizás de los primeros talentos que salen, que a la vez es peligroso porque uno descubre que la sensación de fuerza que uno tiene en la escritura tiene que ver con detectar el palito, ¿sabes?, flojo, el tumbar el naipe con el que se desmantela el castillo. Entonces, bueno, mi primera relación con Deleuze fue esa, fue ir a buscar un punto flojo y tenía que ver con la taxonomía. Entonces, un poco me regodeé o empecé a jugar con la opción de encontrar que había mal leído a Peirce, según yo, ¿no?, y con una pretensión
muy escandalizadora, porque uno no conoce ni controla ni la cuarta parte de lo que controla Deleuze y de los caminos que ha hecho Deleuze, que son infinitos y tremendamente ricos. Pero sí que me parecía que en el cine, o al poner a Peirce, no había entendido bien tal, y me costó un rato volver a encontrarme con Deleuze y disfrutar el lado poético de Deleuze. Hoy por hoy, cuando vuelvo al texto, no me preocupa la taxonomía, me divierte más bien ver las imágenes que cuaja y cómo habla de el cerebro de colores y sus intuiciones, ver cómo trabaja su intuición a la vez que va juntando una película con otra y va leyendo cosas que uno no había visto en una peli. Y me da un poco igual si a veces es excesivo lo que plantea a partir de Bresson o de Stroheim. Me interesa más lo que ve que lo que no ve. Que cuando era más joven estaba más como, no he entendido esto de Turner, o no he entendido esto de tal, yo lo puedo leer distinto, y en realidad es como una necesidad de hacer un pequeño capital simbólico propio. Entonces uno va a pelearse, va a batalla con todos los autores teóricos para hacerse con su lugar, que me parece muy legítimo y noble, pero después uno entiende que es un pequeño movimiento ridículo de empezar a comprender, que es un camino de comprensión, y que tiene que ver, creo, el camino de comprensión con Deleuze, Wittgenstein o cualquier gran autor del cine o de la filosofía o de la literatura, que es un pasaje de no comprender, de estar leyendo muchas páginas que uno no comprende y tener la paciencia para poder atar las 2 o 3 cosas que sí comprendió entre todas esas páginas que no comprendió, y que probablemente es el primer movimiento para ir gestando una soberanía, que es asumir todos los blancos que uno va dejando. Y yo creo que ahí Deleuze es muy generoso. En relación a tu libro, Historias de la desaparición, ¿qué errores encuentras a la hora de tratar el fuera de campo en el cine contemporáneo? ¿Podrías citar algunos ejemplos de películas que lo utilicen convenientemente y otras que no? No creo. O sea, últimamente más, sobre todo cuando uno empieza a hacer pelis, o cuando empiezas a trabajar, digamos, en cine, sientes que no puedes dar doctrina a nadie de nada, que no puedes decir que está bien y que está mal, ni que es bueno ni que es malo. Yo creo que cada época se va peleando con lo que es visible y lo que es invisible como buenamente puede, y siempre que hay alguien esencialmente comprometido con las películas que está haciendo, con lo que está filmando, o sea, es como probablemente Netflix no me gusten las formas en que usan tal y cual cosa. O sea, sí, lo que llegué a ver era cuando el fuera de campo era una necesidad expresiva, o cuando el fuera de campo era un recurso que se había convertido en una especie de espacio retórico medio vacío, ¿no? Que se usaba un poco, la censura lo implantó para que fuera el lugar en donde desplazabas lo que no se podía ver por código en la época, a que se convirtiera en una especie de lugar de, bueno, de mucha gente que no tenía idea de cómo rodar una pelea o una escena sexual o lo que fuera. Entonces lo empezaron a desplazar y la gente terminaba diciendo que su gestión maravillosa, cuando en realidad era un cineasta perezoso. Pero son los menos. Diría que la gente en general se compromete mucho con las imágenes que hace, y que es muy difícil decir qué es lo que debería ser visible o invisible en la época contemporánea. Yo no soy capaz de pensar semejante cosa. Más bien, quizás de acá a unos cuantos años, ver qué es lo que se estaba pensando como visible o invisible sin juzgar. ¿Crees que existe una cierta dicotomía entre la crítica cinematográfica y el análisis fílmico, digamos, más ligado a la academia? Y si crees que esta situación se encuentra actualmente en una disyuntiva, y si crees que la crítica tiene cabida, aunque sea en los márgenes de este tipo de máster y estudios académicos, o hay otro tipo de análisis fílmico mucho más ligado a estos estudios. ¿Cuál es la forma que crees que la crítica puede tomar aquí cuerpo en un máster de este tipo? Es interesante. Yo creo que esa es más una pregunta que seguro que vosotros respondéis mejor que yo. Yo en particular no he coqueteado un poco con la crítica, y creo que hay algo del consumo que medio contamina las opciones de la crítica, sobre todo cuando la crítica empieza a estar muy atada a las tendencias, a lo que sale, a lo que está disponible en el mercado y a formas de leer que están en sincronía con lo que
está disponible en el mercado, que tiene un abrazo muy amplio, ¿no? Que va desde los festivales a los estrenos, a lo que... Entonces ahí la crítica hace mucho que no se ve un contrapelo, pero no solo en el cine, también en la literatura y en un montón de lugares. Es difícil encontrar esos críticos que te dejan ver algo que no habíamos visto ni siquiera sospechado en esas películas, y que nos abren la posibilidad de leerlas por otro lado, incluso cosas que no te habían gustado, sentir que la crítica te las mostraba desde un ángulo que no lo habías percibido, que entonces empezaba a vivir esa película en un montón de otros, o libro, etcétera, en un montón de otros planos, y a la vez esa crítica ejercía sobre los creadores, sobre los cineastas, escritores o lo que fuera, una presión y una sensación de que había algo que se estaba escapando y que no llegábamos. Ahora, a mí me gusta mucho esta forma de pensarlo a veces, de que hubo un momento de pasaje, que no solo pasó con la crítica, sino también con los autores en el cine, ¿no? Creo que hubo un momento que la crítica empezó a escribir más bien para los propios críticos que para otra gente, alguna más especializada, si quieres, o más de los pequeños guetos o gremios del cine de autor, y tiene algo de relación con lo que pasó con eso que dice también Godard, ¿no? De la política de los autores, todos se acordaban de los autores y nadie de la política, ¿no? que iban juntos, y que hay muchísimo de escuelas de cine contemporáneo en donde algunos chicos, los pibes a veces están pensando más a qué festival van a ir antes de haber terminado la peli, entonces es como que mucha gente está pretendiendo o necesitando ser cineasta antes que necesitando hacer tal película, que es un peligro, y creo que todos van juntos. Entonces el análisis teórico de la vieja escuela, que a mí cuando era más joven a veces pensaba qué pesadilla la vieja semiótica y no sé qué, cada vez me parece algo más valioso, porque me parece una forma paciente de leer, no una forma rápida de etiquetar. Entonces creo que casi el análisis formalista es como los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola o algo así, ¿no? Como una forma de hacer una lectura profunda, de tratar de leer hasta el último pequeño resquicio, buscando que una película esté viva en esa interpretación, no desarmarla en partes como un reloj que un niño desarma y después es difícil de remontar, sino como entendiendo el pulso de cada una de esas partes para que la peli viva más en el análisis, para que dure más tiempo, ¿no? ¿Por qué analizamos o por qué nos metemos en esas cosas que te llevan al camino de la tesis? Es porque una película a lo mejor dura 2 horas, 3 horas o 14 según las tradiciones, autores o tendencias, y en un estudio te dura a lo mejor años, meses, una vida, y hay un momento en donde uno se hace con una serie de momentos cuando lee de esa manera que no se te van más. O sea que ya incluso cuando vuelves a la película, vuelves a la forma en la que tú estuviste muy vivo leyendo eso. Entonces eso me parece que no pasa con la crítica, que más bien es el camino de esta hermenéutica vieja, que creo que tiene que ver con... que es lo más parecido a una tradición de rabino leyendo la Torá. Y por ejemplo, o sea, hablabas de los festivales ahora y de la frase de Godard de que de la política de los autores cogieron a los autores y olvidaron de la política, lo cual me recuerda a un texto que hemos leído varios de aquí últimamente o releído, que es Contra la nueva cinefilia, de Luis Korecki, en la que critica mucho toda esta nueva postura de la crítica, ¿no? De que ya director nuevo, autor tras la película, ¿no? Ya no se cuestiona que a lo mejor ese director no tiene por qué ser un autor, a lo mejor el mercado o la maquinaria industrial posibilitan que la película sea así, no porque haya una particular mirada detrás. Y entonces, digamos, todo este caldo de cultivo de nuevos cineastas, nuevas promesas, da lugar a una pregunta que quizás es un poco polémica, pero que nos interesa que nos des tu visión sobre ella, que es que hay un circuito de festivales de clase A en el mundo del cine actualmente, es obvio, y podemos pensar en el Festival de Cannes, en Berlín, en Venecia, Toronto, etc. Y de algún modo, bueno, algunas personas han proclamado, y en parte lo pensamos, que se ha convertido posiblemente en una especie de vitrina endogámica que tiene a premiar siempre las mismas figuras, ¿no? Con excepciones. O por otra parte, ¿crees que estos festivales son permeables, digo los grandes festivales de clase A la innovación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas películas, o algunas películas,
que circulan por tantos festivales alrededor del país o del extranjero, y cuando se estrena por fin en las salas muchos meses después, han pasado por tantos sitios que ya nadie las va a ver, por ejemplo. Y entonces la pregunta va por ahí, en ese sistema endogámico de festivales, siempre los mismos nombres, ¿no? Europeos, de gran cine de autor, no renovación, ¿no? Un cierto estancamiento. No sé si crees que eso existe o es más... no sé. No sé, es difícil de tener como una posición sólida, porque es un momento también bastante complejo en donde hay como muchas capas. Yo creo que ningún talento, por decirlo más rápido, creo que ningún talento, que ningún gran cineasta nuevo se nos va a escapar en este momento. Entonces, y yo creo que eso también pasa en cierta parte por los festivales, que tienen tanto de mal como de bien, digamos. Hay tantas vicios y perversiones como pequeñas virtudes. Hay veces que uno ve gente muy creyente en los festivales, gente que está esperando realmente alimentarse, y que muchas veces hay como unos enfados increíbles con las películas que ve, como si les hubieran robado un momento de espiritualidad, ¿no? Como si le tiraran tomates al cura porque no les elevó espiritualmente la misa. O sea, hay algo muy raro, y a la vez son lugares de una perversión enorme en un montón de otras cosas, donde ves gente que está vendiendo y comprando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay algo de estos mezclas, ¿no? De templos, de filisteos ¿no? y falsos vendedores y verdaderos, y bueno, todo eso está mezclado, está realmente muy revuelto. Entonces, yo creo que todo talento tiene en esta época condiciones para que lo conozcamos, lo veamos. Me parece difícil, incluso yo creo que más bien hay demasiada información o input sobre, mira, este talento, y bueno, puedes cribar y irte quedando con algunos, pero creo que eso es una forma de movimiento que no sé si tiene que ver con los festivales. Creo que algo por ahí pasa, porque hay una parte todavía que a mí me parece interesante de los festivales, que es el deseo de ver algo antes de verlo, que es algo que a mí me parece muy curioso, muy particular, ¿no? Como algo o sea, todavía no lo hemos visto, ya has escuchado tal. Hay veces que vas como con los dientes y los tapones de punta quiero ver esa película para destruirla, y ni siquiera te presentas tan puro de alma. Y eso creo que también tiene que ver con este fenómeno, que me parece, no sé si es querido o no querido, consciente o inconsciente, si es un efecto, ¿sabes? Como de cuarto, quinto orden, absolutamente impensado, pero me parece muy interesante, esa especie de alimentar el deseo de querer verlo, que es lo que pasa con casi todos los clásicos. Borges decía que los clásicos son obras que uno lee con fervor previo, y me parece que es algo interesante, y que en esta época tan uniformizada, de cosas que parecen una igual a otra, de repente tener esa especie de deseo de ir a ver algo, sea la última película de fulano o de mengano o lo que sea, ¿no? Me parece interesante. Y después la distribución es otro mundo. Es que estamos ante un cambio de todo, ¿no? Yo no tengo idea cómo hacer el cine ni cómo se va a recibir el cine de acá un tiempo. Y sí que veo a veces en los festivales que tengo una relación con la sala de cine, con cómo la gente suele vivir la sala de cine más intensa que en algunos otros foros. O sea, todavía están defendiendo el que la gente no crea que mirar en una pantallita chiquitita que se puede guardar en el bolsillo sea eso cine. Entonces, bueno, ese lado me interesa. Pues las salas y lo que se distribuye y lo que es curioso. No sé, depende de mil cosas que se me escapan. Dentro del cine español y argentino, ¿quién crees que está haciendo cosas interesantes últimamente? Un montón de gente. Yo creo que siempre, que en todas las épocas hay gente que está peleando a brazo partido. Aquí, no sé. Sí que sería muy injusto que diga gente, no sé, como se me ocurre, me gusta mucho en Argentina. Siempre tengo deseos de ver lo último que ha hecho Lucrecia Martel, lo que vaya a hacer Lisandro Alonso, lo que vaya a hacer Teddy Williams, que ahora me parece como que está haciendo algo que no había visto antes, y un montón de gente que incluso apenas conocemos o atisbamos, y empieza a hacer
Gastón Solnicki, me gustó bastante su primera película, Papyrus. Tengo curiosidad, quiero ver las últimas películas que ellos hacen. De aquí a España yo siempre tengo ganas de ver las películas, no sé, por decir un arco de gente muy distinta, de Albert Serra a Jonas Trueba. Yo tengo curiosidad por ver lo que han hecho. Entonces no sabría decir. Creo que no es bueno decir quién vale la pena o quién no, sino quién te genera deseos de ver algo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia y qué crees que has aportado respectivamente a los dos films de Oliver Lasse, Mimosas y O que arde, como guionista? No sé muy bien cómo responder a eso. O sea, aporté mucho entusiasmo. Fue muy divertido, muy intenso, una vivencia muy de hermandad. Entonces, tiene algo de tiempos muy profundos, casi como que logras, o sea, esas palabras como arqueología o cosas así, se te quedan... de adultos es más difícil tener ese tipo de vivencias, así como cuando uno es pequeño y vive algo por primera vez, que realmente te cala y que a partir de ahí empiezas a mirar una serie de cosas de ese modo. Y con Oliver, no solo yo, somos como un grupo humano, así como un pequeño familia, equipo que medio vamos pasando de la peli de uno a la peli de otro, que es una especie de lujo, placer, de compartir la mirada y hacernos de espejo entre nosotros, porque también el cine, cuando el rodaje tiene algo muy intenso humanamente, en donde tú quieres ser mejor, porque ser mejor, o sea, necesariamente tienes que convivir. Entonces hay un momento en que necesitas a la familia, núcleo duro, este tipo de cine, ¿no? Que hacemos un poquito más, digamos, independiente, si se quiere. Necesitas a la familia, entonces necesitas ser mejor persona entre esa familia para poder hacer mejor cine. Entonces de repente empiezas como con una especie de abrirte y de compartir tu crecimiento para no solaparte, no imponerte, no imponer tu deseo al otro, que son aprendizajes en relación a las imágenes bastante bestias. Tú no puedes ir primero a la imagen que el otro, tienes que aprender a compartirla, a llegar juntos, a que el otro también vea. Es tremendo cómo funciona la frustración, digamos, o el mecanismo de la frustración. Si alguien no cree en eso, un actor o un encuadre o algo, ya los otros empiezan a bajar la fe en esa mirada. Entonces uno ve cómo se hierguen o cómo se desinflan las imágenes con una fuerza increíble. Entonces aprender a sincronizarte, que es parecido a lo que pasa a veces en las salas, ¿no? Las primeras proyecciones de cine tenían un poco que ver con eso. Entonces, bueno, digamos, eso es lo que más, no sé si aporto, pero he recibido más bien. A raíz de tus clases y de lo que hemos podido observar por lo que nos has explicado, vemos que la literatura es muy importante para ti, para analizar las películas, las imágenes, y hasta qué punto la literatura puede aportar análisis cinematográfico sin que llegue a emborronar de tinta la imagen. ¿Cómo ir hacia la imagen desde la literatura? Curioso. Yo creo que la literatura estaba prefigurando el cine antes, o sea, casi que apuró su despertar, como diría Benjamin, ¿no? Entonces hay muchos autores de literatura, no sé, desde el Flaubert y Sus ojos se miraron para en la educación sentimental juntar el momento en que chico y chica se miran por primera vez, que ahí justamente ahí Moreau está mirando desde arriba de un barco volviendo a su casa un foulard que flota, que se parece mucho al comienzo de Une femme douce de Bresson, que era alguien que justamente sabía detectar muy bien a los cineastas entre los escritores. Entonces yo creo que es pensar traficando, así que uno busca al cineasta en el escritor y busca al escritor en el cineasta. Entonces hay algunos extraordinarios casos que han hecho ambas cosas, como Pier Paolo Pasolini, que sabía que su intuición temporal de ritmo era más fuerte que la del resto de cineastas que él conocía, porque se había forjado en la poesía, y su poesía se había forjado en la oralidad, y la oralidad se fija en un tempo humano que es único.
empezó a escribir en friulano, después pasó a romano cuando empezó a vivir en una villa por el templo de San Cristo. Entonces, claro, cuando uno ve las respiraciones de Pasolini, sabe que no es que vienen de la literatura o de la poesía, sino que vienen como protegiendo algo muy puro, vaya a saber si arcaico, que va pasando de forma en forma. Y por ejemplo, siguiendo con el tema del análisis de imágenes, nos hacemos una pregunta entre varios, que es, al hablar de cine clásico, ¿no? una gran referencia es David Warhol, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú crees que es el cine clásico de Hollywood tomado en conjunto, que son muchas cosas y muchos directores, no es una única tendencia, es ese gran sistema infalible que teóricos como Orwell se han empeñado en sistematizar, y no es una crítica a esto? ¿O crees que había más fugas, había más interferencias dentro de esa gran máquina, formales, narrativas, dramáticas, de las que nos quieren hacer creer? Sé que es una pregunta complicada, pero... No sé, a mí lo que me parece siempre fascinante del cine clásico cada vez más era que estabas como en una especie de universo en donde la gracia era compartida, o los descubrimientos eran compartidos. Nuria Bow decía siempre que era como los ateliers del Renacimiento, ¿no? Donde un aprendiz podía hacer la siguiente película, y que el artesanazgo en el que uno se iba familiarizando con el lenguaje y con la construcción del lenguaje, que era construcción de emociones y una especie de pasaje y de forma de trabajar la trascendencia de la emoción en un sentido más literal, ¿no? De que pase de un ser a otro, que pase de un espacio a otro, que pase de lo registrado a lo proyectado, era un bien común. Todos sabían cómo llegar a eso. Entonces eso es un fenómeno que me parece más fuerte que todo lo otro. Y después sí, claro, seguro hay siempre autores a la contra o formas de resistencia o caminos distintos. Pero lo que más me fascina a mí cada vez del cine clásico es cómo, por haber nacido en esa época, como por haber participado de esa especie de increíble furor, de que cualquier cosa que el cine magnificara llegaba más lejos, era compartida popularmente y no era tan difícil acceder a ella para gozarla o para construirla. Y, por ejemplo, Deleuze, ya que lo mencionamos por volver a él, al final de La imagen en movimiento hizo algo así como que gran parte de la grandeza del cine americano es que nació sin nada detrás, ¿no? Y ahora, a partir del nuevo cine americano, por ejemplo, los grandes géneros o quizá toda la tradición aparecía como una losa sobre los nuevos cines, ¿no? ¿Y de qué crees? O sea, ¿tú crees que los grandes géneros del cine americano, la comedia, el western, el noir, maniatan al cine contemporáneo? Bueno, eso que quizá algunos llaman academicismo, ¿no? Esa sumisión del cine a lo antiguo, pero de manera como forzada, como si estuviera empapado, envuelto en formol, ¿no? ¿Crees que de alguna manera el gran cine clásico maniata a ciertos cineastas hoy que más que hacer cine clásico lo que hacen es academicismo puro, manierismo en otro aspecto? Pero eso pasa siempre en cualquier ramo, oficio, arte, entre quien realmente está necesitando hacer una serie de imágenes o está queriendo conquistar una posición o un lugar o ser cineasta, poeta o pintor, en lugar de necesitar pintar a tal vieja o filmar tal paisaje o mostrarte tal o cual vivencia, emoción. Entonces ahí me parece que hay pasa lo mismo. No me parece que el cine clásico haya sido una losa. Yo creo cada vez más que los buenos cineastas son como conjurados, que logran encontrar, o sea, sí, pero a lo mejor algo quizá que pasa de uno a otro y lo van protegiendo. No sé, por ejemplo, todos los de los 70 dicen que Cimino miraba una y otra vez The Searchers, una y otra vez, y que estaba haciendo y siguiendo la estructura de The Searchers en su The Deer Hunter. Entonces, más bien lo que él creía no era que pudiese hacer una remake o tal, sino que podía como transportar la sepia de eso y hacernos en una época distinta sentir esos temores y esos deseos, interpretar desde esa especie de pasaje de iniciados o como quieras, o participar de esa especie de, claro, de lo que está abajo del lenguaje, lo que está abajo de los géneros, o lo que está abajo de, que es el alimento, quizás.
Continuando con este tema y a raíz del curso que creo que vas a impartir dentro de unos meses, ¿de dónde viene tu interés por el cine americano de los 70? Los 70 son como una época muy, muy intensa en toda América y en América del Norte, digamos, es como que está todo mucho más comprimido y necesitan como la tradición anterior, que es el cine clásico, pero a la vez en un nivel de crudeza extraordinaria para contar lo que están viviendo, que es las guerras, cómo pasa todo en ese periodo, ¿no? Es la muerte de las utopías, los cuerpos devastados, la gente tullida que vuelve de Vietnam, la impresión de que ninguna forma vieja llega a abrazar lo que está sintiendo esa generación en ese momento, y a la vez vuelven a las viejas estructuras y se reafirman, como decíamos con Cimino, ¿no? Que está contando justamente eso, la vuelta de Vietnam, como la vuelta de John Wayne, ¿no? que es extraordinario como lo está trabajando. Y creo que esto lo decía muy bien Bolaño, que América y Sudamérica en particular había sido un poco el manicomio de pruebas de Europa, que era la generación la última generación que se había atrevido a tener sueños, que los 70s en América había imaginado la revolución, el nuevo mundo, en sus mil formas y mistificaciones, y todo eso terminó en la bancarrota, en las masacres increíbles de las dictaduras, en el goteo de inmigraciones que vinieron hacia Europa y dejaron de creer que ese era el lugar posible para refundarlo todo. Entonces es una época muy, muy intensa. Y creo que el cine a veces ayuda a mostrarte eso, ¿no? Como el final de esos relatos utópicos de los 70 que lo están analizando una y otra vez, sea Vanishing Point o mires La Hora de los Hornos o Invasión de Hugo Santiago, que es un poco anterior a los 70, pero que está todo por ahí como con un nivel de lucidez visionaria bastante extraordinario. Eso me interesa mucho. Después de tantos años aquí enseñando en la UPF, ¿cuál es la metodología concreta que utilizas para acercarte a las imágenes? Y si echas en falta algún tipo de acercamiento que no esté muy presente en esta facultad. No sé muy bien cómo decir eso, porque yo he ido ajustando. La metodología es leer, ¿no? Y es tratar de leer con entusiasmo, no ser vigilante de que no te aburras o que no vuelvas cuando lees, sean imágenes, textos, etc., que no vuelvas a lo que ya sabes del texto. ¿Saben eso que decían, por ejemplo, Primo Levi lo decía mucho en relación en otro ámbito, ¿no? Mucho más terrible, pero a mí me quedó muy marcado. Él decía que tenía terror a convertirse en un profesional del relato, y en lugar de volver a la vivencia, volver a las palabras en las que se dice la vivencia. Entonces, no recordar el recuerdo, sino recordar las palabras en las que se dice el recuerdo. Entonces, cuando te empieza a pasar eso, es cuando sabes que hay algo que está muy mal y que tienes que cambiar, y mantenerte como muy, muy, muy vigilante de que estás leyendo como un intérprete. O sea, por más que has perfilado la partitura, siempre que te sientes a tocar, va a ser distinto y va a haber esto de estar tocando en vivo, en directo y compartiéndolo con gente. Entonces, no tengo una metodología más que mantenerme firme y muy entero en eso. Y después, pero es solo mi camino, a mí me hace bien, me hace ver distinto el trabajar haciendo imágenes para leerlas mejor. O sea, yo ya no sé qué es primero, ¿no? Así como huevo, gallina. Y ahí hay algo que a mí me alimenta, que me regenera. Entonces, un poco va por ahí. Pero después, creo que es que no es un producto la educación, es más bien un descubrimiento, desvelamiento, en donde mientras más rápido entiendes que tú no eres necesario, que simplemente eres un pasaje, un puente entre algunos textos que tú has leído y transmites
de alguna forma de acceso para que se los hagan propios los que los están recibiendo, más honestos se sienten. Y teniendo que ver ahora con teoría y metodología, ¿por qué crees que Nicole Benet es una de las figuras más interesantes dentro del panorama de la escritura sobre cine? Nicole es una especie de erudita, de alguien que cruzó muchos campos de lectura que antes no estaban, no parecía que pudieran estar en el mismo ámbito, ¿no? Nicole viene como de... es alguien, debe ser de las pocas teóricas de cine o por lo menos de estas últimas generaciones, que no se especializó y que no estaba en un campo en donde parecía que las bibliografías o las bibliotecas del cine eran la parte, ¿no?, de la librería en donde solo se vende teoría del cine. Y entonces uno en la biblioteca de Brené encuentra cosas como Quintiliano. Entonces la forma de leer, la construcción de la retórica le hace pensar una forma distinta de trabajo. Entonces ahí hay algo que me parece muy interesante de Nicole, que es una amplitud y un cruce de bibliotecas totalmente inaudito o menos esperado. Y después porque básicamente es genial. Ella es alguien que es muy pasional a la hora de leer y que trabaja con convicciones de militante. Nicole es como una activista teórica. Daney decía de los teoristas con TH, ¿no?, como teóricos terroristas, ¿no? Entonces hay algo de eso de Nicole que parece que si la lees bien aprendes a montar la bomba molotov, ¿no? Trasladándonos ahora a otro lado, me gustaría preguntarte qué posición mantienes respecto al boom de la serialidad contemporánea. Yo no veo series, entonces, pero tampoco tengo internet en casa, ni tampoco tengo televisión, ni relación con la televisión hace años. Puede sonar un poco así como de pretencioso, pero a mí me hace bien, ¿no? Entonces no tengo ninguna relación con la serialidad, para ser sincero. Ni tampoco ninguna posición. Me imagino que hay gente que le parece interesante. A mí me parecía que no descubría ninguna imagen, que era muchísimo tiempo para seguir tramas. Y me interesan más las imágenes o los tiempos de lectura que puedo gestar estando fuera de eso. Yo no necesito consumir imágenes, necesito descubrirlas. Entonces me parece de las cosas más puras de este momento como protegerte de la erosión del consumo de imágenes. Entonces, tengo unos sobrinitos que entran como 13 por ahí ahora, 14, y su madre, que es mi prima, me preguntaba, decía, estaban empezando a estar preocupados por el acceso al porno y todo esto de los niños. Y a mí me parecía que no creo que sirva para nada, pero me parecía que la buena respuesta era decirles que tengan relaciones sexuales consigo mismos, es decir, que se masturben o lo que sea, pensando en gente que les gusta y no consumiendo imágenes de desconocidos. O sea, que lo hagan con la imaginación, que me parece que es algo como muy puro para tener imaginación, que es un acto de imagen. Entonces creo que todo lo serial tiene que ver con eso, con un consumo voraz que erosiona, y a mí en particular, y por más que seguro que hay gente que es extraordinaria y que siempre hay alguna excepción, me parece que son eso, que son gente que erosiona, ¿no? Y que pasa, o sea, que saltando las distancias pasa lo mismo con el porno. La gente va a hacer un trámite, ¿no? A tener como una especie de trámite sexual para hacerlo más rápido. Incluso, claro, es como te evita tener que tener una relación humana, te evita tener que imaginarte por qué eso que te imaginas, hasta dónde te lo imaginas, qué, etc. Entonces me parece que eso es súper peligroso para leer, para vivir y para completar imágenes. Digamos que es una elección consciente de estar apartado de televisión, que estás como, no sé, como Daniel al final de su vida, que crees que es agujero negro y que se lucha mejor contra la televisión por omisión en vez de...
Fue un poco y un poco, digamos, o sea, también te ahorras un dinero, no teniendo internet hace un tiempo, y después pronto vimos que también era, con mi pareja también lo vimos así como que, que es divertido, que tanto va a salvar, entonces va a salvar, respondes los 3, 4 mails que tienes que responder y haces esas cosas, bueno, en fin. O sea, pues no es que estamos desconectados, ni estamos pero sí como tener una relación de distancia, no estar absolutamente abiertos a eso. Y a mí me gusta más la temporalidad que se vive, a mí no se me perdió nada ahí, pero no sé si no es una decisión monacal, ha sido más fruto del azar, pero al final sí que me ha llevado a pensar que no me interesa. O sea, yo no tengo ninguna curiosidad por ver lo que ve alguien al costado en una pantalla así, con sus cascos y tal. En cambio, cada vez que veo a alguien con un libro, sea lo que sea, me da curiosidad de mirar qué está leyendo. Y ni te digo si estoy caminando por la calle y veo a 4 que se han dado vuelta así, necesito ver qué han visto, me genera deseo. En cambio, esto no me parece que es como una metadona o como ponerse parches de tabaco o algo así, no me interesa. Bueno, ¿qué cineastas crees que a día de hoy son capaces de conseguir imágenes dignas y dignificadoras de lo que se filma? O sea, ¿nos podrías dar algún ejemplo de cineastas o películas que huyan sistemáticamente de los tópicos ópticos sonoros y que realmente logren crear una imagen subversiva y dignificadora de lo que se filma? No sé, te estamos preguntando por algún fetiche en especial, algún cineasta que quisiera resaltar. No, un poco lo que les dije, de gente de la que tengo curiosidad y que creo que está trabajando, que está peleando noblemente por tratar de encontrar esos, ¿no? Como resquicios, huecos, espacios para ver algo que nos haga sentir que vemos casi como por primera vez algo, pero no, y tengo esperanza de que seguro que va a aparecer mucha más gente más interesante. Y no tengo así como un fetiche de esto, es lo que hay que seguir o no sé qué, no, estoy abierto. Pensamos que le agotaremos las preguntas y yo creo que vamos a cerrar ya con una cita de Tourneur que decía que le encantaban las marchas militares. Decía, ¿por qué la gente las sigue casi sin darse cuenta, a veces siguiendo el paso? Sencillamente porque cada vez que vemos una marcha y la reconocemos, sabemos lo que vendrá a continuación. Y ello nos inviste en una confianza absoluta en el minuto siguiente. Sin embargo, todos sentimos miedo en la oscuridad. Necesitamos confiar en el segundo, el minuto, la hora siguientes. Y con una marcha conocemos ese segundo y ese minuto. Entonces, siguiendo con estas palabras de Tourneur, te preguntamos que para ti, ¿por qué es tan importante la secuencia de Cat People, donde desaparecen los pasos de la pantera y emerge el terror de Alice? ¿Por qué fue tan importante para ti? Porque fue algo que creo que también tiene mucho que ver con ciertas cosas de infancia y con los primeros miedos, ¿no? Que era como cuando se desconectaba algo, que es un poco creo que lo que dice Turner. Y después porque o sea, sí que me retrotrajo a primeras muertes de mi familia o a cosas así donde tú eres un crío y te apartan o te llevan eso es como el trayecto en que te hace sentir que algo va a ir mal. Una vez una tía mía muy querida, asmática, la picó una abeja y empezó con un paro respiratorio y se la llevaron, y yo vi a mi abuela que empezaba a llorar cuando se la estaban llevando en la ambulancia. Es como estas cosas de decir, han sentido que se va a morir, y se murió efectivamente. Y en el momento en que empiezas a prefigurar algo que no sabes por qué, pero lo sientes, bueno, esa secuencia de algún modo muy intuitivo me recordaba algo a eso. Y después era a la vez una secuencia que yo antes de haberla visto en película la leí, porque hay una novela de un argentino que se llama Manuel Puig, que se llama El beso de la mujer araña, en medio homenaje a esto, que es un preso que durante la dictadura, un preso homosexual que le cuenta a un preso, a un militante de izquierdas, que también están juntos compartiendo celda, le cuenta para entretenerlo películas. Y una de las películas que le cuenta es La Mujer Pantera, y le cuenta que esa secuencia pasa algo que es difícil de entender. Entonces yo la había vivido, digamos, esa secuencia con fervor previo. Entonces cuando la vi estaba como enganchado a esas cosas. Vale, pues podemos cerrar aquí entonces.
Come on, sister. Are you riding with me or ain't you? You look as if you'd seen a ghost. Did you see it?